el aire acondicionado del vestíbulo me golpeó como una bofetada helada. Afuera, el sol de la Ciudad de México caía a plomo, pero aquí dentro, en el corazón de Logística Vega, el ambiente era gélido por razones que iban más allá de la temperatura. Mis hombros estaban anudados por el estrés de un vuelo de 2 horas desde Monterrey, un viaje que, irónicamente, había hecho para asegurar el futuro de la empresa familiar. Un futuro del que estaba a punto de ser violentamente extirpado. Y entonces las vi. 3 bolsas negras de basura, grandes y abultadas, abandonadas junto al elegante escritorio de recepción de caoba. Parecían cuerpos anónimos esperando al forense. De una de ellas asomaba la hoja mustia de mi helecho de escritorio, una planta que había sobrevivido a mi negligencia durante 5 años. De otra, se escapaba el cable de mi viejo mouse, colgando como la cola de una rata muerta. Pero fue la tercera bolsa la que me detuvo en seco. Pegada con cinta adhesiva gris, de la que se usa para sellar cajas, estaba mi identificación de empleado. Mi rostro sonreía borrosamente tras el plástico laminado. Mi nombre, Damián Vargas, estaba tachado con un marcador negro permanente. Un carraspeo ensayado me hizo levantar la vista. Gael, mi cuñado, el flamante director comercial, estaba de pie a unos metros de distancia. Llevaba uno de sus trajes italianos de corte impecable, esos que costaban más que mi salario de un mes. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho, y en su rostro había una sonrisa de suficiencia, la misma que ponía cuando cerraba un trato del que yo había hecho todo el trabajo técnico. Damián. Qué bueno que llegas, dijo, su voz resonando en el silencio del mármol pulido. El guardia de seguridad y la recepcionista fingían estar muy ocupados, sus miradas clavadas en sus monitores. Estábamos sacando un poco la basura. Para enfatizar su punto, dio un ligero puntapié a una de las bolsas. El golpe sordo fue seguido por el sonido de algo rompiéndose en su interior. Probablemente la taza que me habían regalado mis hijos en el Día del Padre, la que decía, el mejor programador del mundo. Mi mirada buscó instintivamente a las 2 personas que se encontraban unos pasos detrás de él. Mi suegro, Lázaro, el fundador de la empresa, el hombre cuya confianza me había esforzado por ganar durante 15 años, miraba un punto indefinido en la pared, con una expresión de dura resignación. Y a su lado, mi esposa. Ximena. Ella no me miraba a mí. Tenía la vista fija en sus zapatos, como si fueran lo más fascinante del universo. Su silencio era un grito más fuerte que cualquier insulto que Gael pudiera proferir. ¿Qué es esto, Gael?, pregunté, y mi propia voz me sonó lejana, hueca. Él soltó una risita, un sonido corto y desagradable. Es una reestructuración, cuñadito. Optimización de recursos. Tú entiendes de eso, ¿no? Con 44 años, ya estás acabado. La empresa necesita sangre nueva, gente con visión, no un dinosaurio que solo calienta la silla y se esconde detrás de una pantalla. Se acercó un paso, bajando la voz a un susurro conspirador que, sin embargo, todos podían oír. Estás despedido. Ahora, haz el favor de llevarte tus porquerías de aquí. Lárgate. El mundo se redujo a ese vestíbulo. A la cara triunfante de Gael, al perfil de piedra de mi suegro, y a la espalda invisible que mi propia esposa me estaba dando. 15 años. 15 años de llegar el primero y salir el último. 15 años de noches en vela arreglando crisis que ellos ni siquiera sabían que existían. 15 años de tragarme sus desprecios en las cenas familiares, de sonreír ante sus chistes sobre el nerd de la familia. Todo reducido a 3 bolsas de basura. No grité. No supliqué. No les di esa satisfacción. Un extraño frío se apoderó de mí, una calma que los aterrorizaría más tarde. Miré a Gael, luego a Lázaro, y finalmente dejé que mi mirada se posara en la nuca de Ximena por un largo segundo. Ella se encogió, como si mi silencio la quemara. Sin decir una sola palabra, me agaché. Agarré las bolsas, 2 en una mano, una en la otra. El plástico era áspero y se sentía frágil, como mi vida en ese momento. Al levantarme, mis ojos se encontraron con los del guardia de seguridad. Vi en ellos una chispa de lástima. Él sabía.
Todos los empleados de bajo rango sabían quién mantenía realmente a flote ese barco. Caminé hacia las puertas de cristal. Mi reflejo me devolvió la imagen de un hombre derrotado, cargando los restos de su carrera como si fueran despojos. Pero mientras las puertas se abrían con un siseo, sentí algo más. No era resignación. Era resolución. Ellos pensaban que me habían tirado a la basura. No tenían ni idea de que acababan de entregarme la cerilla y la lata de gasolina. Conduje sin rumbo. Las calles de la ciudad se difuminaban en una mancha de concreto y claxones. No fui a casa. No podía. La casa que había compartido con Ximena ya no se sentía como un hogar, sino como el escenario final de la traición. El silencio de ella en el vestíbulo había demolido 15 años de recuerdos compartidos. En mi mente, las escenas de mi vida en Logística Vega se proyectaban como una película dolorosa, un museo privado de humillaciones silenciosas. La primera sala de ese museo era un recuerdo bañado en la luz cálida y falsa de la Navidad, justo un año atrás. Estábamos todos en la casona de Lázaro en Coyoacán. El aire olía a pavó, a ponche y a la tensión apenas disimulada que siempre flotaba en nuestras reuniones familiares. Gael, con una copa de vino tinto en la mano, estaba en el centro de la sala, presumiendo. Y así fue como cerramos con Gigante Retail, decía, gesticulando ampliamente. Fue una negociación dura, pero entendieron que nuestra visión logística era superior. Les garantizamos una reducción del 20% en sus costos de envío. Un 20%. Papá, deberías haber visto sus caras. Lázaro sonreía, henchido de orgullo por su heredero. Ese es mi hijo. Siempre un tiburón para los negocios. Yo estaba sentado en un rincón, revolviendo mi café. Sentí la necesidad, una estúpida y vana necesidad, de aclarar la verdad. Esa reducción del 20% no era magia, no era la visión de Gael. Era matemática pura. Era el algoritmo de enrutamiento dinámico que yo había pasado 6 meses desarrollando en secreto, un módulo del sistema El Legado, que predecía patrones de tráfico y optimizaba las cargas en tiempo real. Era mi trabajo. De hecho, comencé, con voz baja, el nuevo módulo de optimización que implementé fue clave para lograr esas cifras. No pude terminar. Gael soltó una carcajada que cortó el aire. Ay, Damián, por favor. No aburras a la familia con tus tecnicismos. Se giró hacia mí, con una sonrisa condescendiente. Deja los negocios a los que saben, ¿quieres? Tú sigue con tus cablecitos y tus pantallitas negras. Cada quien a lo suyo. El resto de la familia rió. No fue una risa cruel, sino una risa distraída, la clase de risa que confirma un estatus. Él era el hombre de negocios, el visionario. Yo era el técnico, el tipo raro que arreglaba las computadoras. Ximena, sentada a mi lado, me puso una mano en el brazo, un gesto que pretendía ser de consuelo pero que se sintió como una orden: déjalo ya, Damián. No es el momento. Me callé. Bebí mi café frío y dejé que Gael se bañara en una gloria que no le pertenecía. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, el silencio de Ximena en el coche fue un presagio del que vendría en el vestíbulo. La segunda sala del museo estaba oscura, iluminada solo por el brillo de un monitor a las 3 de la madrugada, 8 meses atrás. Mi teléfono había sonado con la estridencia de una alarma de incendios. Era Gael, su voz, normalmente tan arrogante, teñida de un pánico infantil. Damián, tienes que venir. El sistema de aceros del norte se cayó. Todo está parado. Nos van a matar. Aceros del Norte, nuestro cliente más antiguo y rentable. Una caída de su sistema de inventario en tiempo real significaba millones de pesos en pérdidas por cada hora de inactividad. Me vestí en la oscuridad, tratando de no despertar a Ximena. Conduje a través de una ciudad fantasma hasta la oficina. Gael estaba allí, sudando en su costosa camisa, paseándose como un animal enjaulado. Arreglaró, me ladró en cuanto me vio. Durante las siguientes 4 horas, me sumergí en un mar de código. No era nuestro sistema el que fallaba,
sino una actualización de su software interno que había creado una incompatibilidad fatal. No era mi responsabilidad, pero era mi problema. Con los dedos volando sobre el teclado, construí un puente digital, un parche de emergencia que aislaba el conflicto y restauraba el flujo de datos. A las 7 de la mañana, con los ojos ardiendo por el cansancio, el sistema volvió a la vida. Gael, que se había quedado dormido en su silla, se despertó con el sonido de las impresoras reanudando su trabajo. Me miró, no con gratitud, sino con alivio egoísta. Bien. Ya puedes irte a casa, dijo, como si me perdonara la vida. Ese mediodía, mientras yo intentaba recuperar el sueño perdido, recibí una copia de un correo electrónico que Gael había enviado a Lázaro y a toda la junta directiva. El asunto era, crisis controlada. En el cuerpo del correo, describía con todo lujo de detalles cómo su equipo y él habían trabajado toda la noche, como su liderazgo decisivo y su rápida toma de decisiones habían evitado una catástrofe. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Fui un fantasma en mi propia hazaña. La última sala era la más dolorosa. No era una humillación pública, sino una muerte privada. 6 meses atrás, un viejo amigo de la universidad que ahora era vicepresidente en Google me había contactado. Me ofreció un puesto de ensueño en su equipo de desarrollo de IA logística en la Ciudad de México. El sueldo era absurdo, quintuplicaba lo que ganaba en Logística Vega. La oportunidad era real, una vía de escape, una validación de todo lo que yo sabía que valía. Esa noche, se lo conté a Ximena. No con la intención de aceptar de inmediato, sino de explorar la idea, de soñar juntos. Puse la carta de oferta sobre la mesa de la cocina. Ella la miró, luego me miró a mí, y en lugar de emoción, vi en sus ojos una especie de cansancio, de decepción. Irnos, dijo, como si le hubiera propuesto mudarnos a Marte. ¿Dejar el negocio familiar? ¿Dejar a mi padre, a mi hermano? Suspiró, un sonido que conocía demasiado bien. Era el suspiro que precedía a una rendición. Mi hermano tiene razón, Damián. Te falta ambición. Siempre buscas el camino fácil, el trabajo seguro. Esto, dijo, señalando a su alrededor, a nuestra casa, a nuestra vida, esto es construir algo real. Un legado. Lo otro es solo un empleo. Un legado. La palabra me golpeó. El sistema, el legado, que yo estaba construyendo en secreto para ellos, para nosotros. Y ella lo usaba para encadenarme. Esa noche entendí que para Ximena, mi valor no residía en mi talento, sino en mi lealtad a su familia. Mi función era ser el pilar silencioso que sostenía el escenario para que su hermano pudiera brillar. Cualquier aspiración personal era una traición. Mientras conducía, las 3 escenas se repetían en mi cabeza, fusionándose en la imagen final de las bolsas de basura. No fue una decisión repentina por parte de ellos. Fue la culminación de 15 años de pequeñas muertes, de 1000 cortes de papel que finalmente habían desangrado mi espíritu. O eso creían ellos. Lo que no sabían era que cada herida, cada insulto, cada noche sin dormir, se había convertido en una línea de código en un programa diferente. Un programa que solo yo entendía. Y que estaba a punto de ejecutar. Mi viaje a Monterrey no había sido para cerrar un trato, al menos no uno que Gael o Lázaro conocieran. Mientras ellos pensaban que estaba auditando la implementación de nuestro sistema en una nueva maquiladora, mi verdadera agenda se desarrollaba en una torre de cristal en el distrito financiero de San Pedro Garza García. La oficina de Soluciones Legales Integrales era el epítome de la discreción y el poder. Mármol blanco, madera oscura y un silencio que parecía absorber el sonido. Mi abogado, el licenciado Morales, era un hombre mayor, de movimientos precisos y ojos que no se perdían un solo detalle. Había sido recomendado por un antiguo profesor de la universidad como el mejor tiburón en el tanque de la propiedad intelectual. Sobre la mesa de conferencias reposaba una carpeta de piel azul. Dentro, el trabajo de los últimos 6 meses. Documentos de constitución, registros de marca, patentes de software. Todo culminaba en un solo nombre, Sombra Tech Solutions, SADCB. Una empresa fantasma, legalmente constituida,
sin empleados, sin oficina física más allá de un apartado postal, y con un único accionista y propietario, Damián Vargas. Entonces, todo está en orden, Damián, dijo Morales, ajustándose las gafas. El sistema El Legado, incluyendo todos sus módulos, algoritmos de optimización y la arquitectura de la base de datos, está registrado y patentado a nombre de Sombratech. A partir de este momento, cualquier uso, modificación o distribución sin una licencia explícita de tu empresa es, legalmente, una infracción. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de alivio y pavor. Este plan no había nacido de la malicia, sino de la autopreservación. Había comenzado la noche en que Ximena me había acusado de no tener ambición. Esa noche me di cuenta de que mi lealtad ciega era una estupidez. Yo era el arquitecto de un palacio en el que vivía como un simple sirviente. Si un día decidían echarme, me iría sin nada, porque mi creación, mi verdadero valor, estaba inextricablemente ligado a su empresa. El nombre, El Legado, era un chiste cruel que solo yo entendía. Lo había bautizado hacía años atrás, con la ingenua esperanza de que fuera mi contribución, mi herencia para la familia que había adoptado. Una promesa silenciosa a mi difunta madre de que usaría mi don para construir algo que perdurara, algo que protegiera a mi nueva familia. Y ahora, ese mismo legado se convertía en mi escudo y mi espada. ¿Estás seguro de que quieres proceder de esta manera?, me preguntó Morales, con una pizca de preocupación en su voz profesional. Esto podría complicar mucho tu relación con Logística Vega. Licenciado, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía, mi relación con ellos ya es complicada. Esto es solo una póliza de seguro. Espero no tener que usarla nunca. Firmé los últimos documentos. La pluma se sentía pesada en mi mano. Cada trazo era un paso más lejos del Damián sumiso que siempre había sido. Al salir de la oficina, con el sol de Monterrey pegándome en la cara, me sentí extrañamente vacío. Había construido una fortaleza, pero me sentía más solo que nunca. Mi plan original era simple: volver a la Ciudad de México, solicitar una reunión formal con Lázaro y presentarle la situación. No como una amenaza, sino como una realidad. Propondría un acuerdo de licencia justo, quizás un pequeño porcentaje de las acciones de la empresa a cambio de los derechos exclusivos del software. Quería reconocimiento, quería un asiento en la mesa. Quería que finalmente vieran mi valor. Pero ellos se me adelantaron. Su brutalidad, su desprecio manifiesto, su decisión de humillarme públicamente, cambiaron todo. El escudo que había construido con tanto cuidado en Monterrey ya no era para defenderme. Se había convertido en el arma perfecta para un contraataque. Mientras subía al avión de regreso, repasando mentalmente la conversación que tendría con Lázaro, no tenía ni idea de que estaba volando directamente hacia mi propia ejecución. Y ellos no tenían ni idea de que, al hacerlo, estaban firmando su propia sentencia de muerte. El seguro que esperaba no tener que usar nunca estaba a punto de ser cobrado. El apartamento de servicio era impersonal y olía a limpio, un lienzo en blanco para la nueva etapa de mi vida. Estaba en la colonia Roma, un lugar anónimo donde nadie me conocería. Dejé las 3 bolsas de basura en la entrada, como un monumento sombrío a mi pasado. No las abrí. No quería enfrentarme a los fragmentos rotos de mi vida anterior. Todavía no. En su lugar, saqué mi laptop personal de mi maletín. No era la que usaba para el trabajo, la que ahora estaría en alguna de esas bolsas. Esta era mi máquina, mi santuario. Un equipo potente que había construido pieza por pieza, sin que nadie en la familia supiera de su existencia. La conecté y el brillo de la pantalla iluminó la penumbra de la habitación. Mi corazón latía con una fuerza sorda y pesada en mi pecho. Mis manos, normalmente tan firmes sobre el teclado, temblaban ligeramente. No era ira lo que sentía en ese momento, no del todo. Era una especie de claridad terrible, la calma que se encuentra en el ojo de un huracán que uno mismo está a punto de desatar. Abrí una terminal de programación. La pantalla negra con letras verdes siempre me había tranquilizado. Era mi mundo, un lugar donde las reglas eran lógicas, donde la causa y el efecto eran absolutos. Un universo ordenado en contraste con el caos emocional de mi vida familiar.
Mis dedos se movieron, casi por voluntad propia. No estaba hackeando nada. No estaba infringiendo ninguna ley. Simplemente estaba accediendo a mi propia creación a través de una puerta trasera que yo mismo había diseñado años atrás, una medida de seguridad para el mantenimiento remoto. Navegué por los directorios del servidor principal de Logística Vega. Podía ver el flujo de datos en tiempo real, camiones reportando su posición, pedidos entrando, inventarios actualizándose. Era como observar el sistema circulatorio de un gigante dormido, un gigante que no sabía que yo era su corazón. En una carpeta oculta, cuyo nombre era una cadena de caracteres sin sentido, yacía un solo archivo. Un script que había escrito hacía mucho tiempo, en una noche de particular frustración después de una de las humillaciones de Gael. Lo había creado como un ejercicio teórico, un interruptor de hombre muerto, conceptual. Nunca, ni en mis peores pesadillas, pensé que llegaría a usarlo. El nombre del archivo era. Lo ejecuté. El texto apareció en la pantalla, simple y directo. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Esto era el punto de no retorno. Podía cerrar la ventana, irme a dormir, a la mañana siguiente, empezar a buscar un nuevo trabajo, dejando que ellos se quedaran con mi obra maestra. Podía seguir siendo el fantasma. O podía hacerles ver. Pensé en la cara de Gael. En el silencio de Ximena. En los 15 años de ser invisible. Pensé en la taza rota de el mejor programador del mundo. Un pensamiento, claro y afilado como un trozo de cristal, se formó en mi mente. Durante años, mi silencio fue mi jaula. Hoy, será mi arma. Con un movimiento firme, presioné la tecla S, y luego, Enter. La pantalla parpadeó una vez. Un nuevo mensaje apareció. Cerré la laptop. El chasquido de la tapa al cerrarse sonó como el cerrojo de una celda. Me levanté y fui hacia la ventana. Abajo, las luces de la ciudad parpadeaban, una vasta red de conexiones, como el sistema que acababa de sentenciar. No me sentía como un villano. No me sentía como un héroe. Me sentía como una fuerza de la naturaleza, una ley de la física que estaba a punto de restablecer el equilibrio. No estaba destruyendo Logística Vega. Les estaba devolviendo exactamente lo que tenían antes de que yo llegara, un negocio mediocre con un software básico y lleno de problemas. Les estaba devolviendo su propia versión de la realidad, despojada de mi trabajo silencioso. Iban a descubrir, de la forma más dura posible, cuánto pesaba realmente mi silencio. Y yo iba a observar, desde la sombra, cómo se ahogaban en él. Los primeros días fueron un ejercicio de autocontrol. Me obligué a establecer una rutina. Correr por las mañanas en el Parque México, desayunar en un pequeño café donde nadie me conocía, y pasar horas en la biblioteca pública, no leyendo, sino simplemente existiendo en el anonimato. Mi teléfono estaba en modo avión. No quería saber nada de ellos. Necesitaba ese silencio para que el mío propio pudiera hacer su trabajo. Al cuarto día, no pude resistir más. Encendí el teléfono. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. 37 llamadas perdidas de Ximena. 12 de Lázaro. Incluso un par de Gael. Y una docena de mensajes de texto. Los de Ximena eran una montaña rusa emocional. Damián, ¿dónde estás? Esto no es gracioso. Tenemos que hablar. Papá está furioso. Por favor, contesta. Estoy preocupada. ¿Es por lo que pasó? Lo siento. No debí quedarme callada. Maldita sea, Damián. Deja de comportarte como un niño y da la cara. Estás causando problemas en la empresa. Su disculpa estaba enterrada entre la preocupación egoísta y la acusación. Borré los mensajes sin contestar. Fue una llamada de un número desconocido, casi una semana después de mi despido, la que finalmente respondí. Bueno. ¿Damián? Soy Amalia. De contabilidad, dijo una voz familiar, pero teñida de una urgencia que nunca le había escuchado.
Doña Amalia era la matriarca no oficial de la oficina, una mujer que había estado allí desde que Lázaro vendía fletes desde el garaje de su casa. Siempre había sido amable conmigo, con un respeto silencioso que contrastaba con el desdén del resto de la familia. Doña Amalia, qué gusto escucharla, dije, tratando de sonar casual. No hay tiempo para gustos, muchacho, cortó ella. Algo anda muy mal aquí. Muy, muy mal. Los informes de facturación están arrojando cifras sin sentido. Un lote de productos farmacéuticos que debía ir a Guadalajara apareció en un almacén en Villahermosa. El sistema de seguimiento de flota muestra a 3 camiones en medio del Golfo de México. Es un caos. Mantuve mi voz estable. Lo lamento mucho, doña Amalia, pero como usted sabe, yo ya no trabajo en Logística Vega. Estoy seguro de que Gael y su equipo lo resolverán. Hubo una pausa. Pude oírla suspirar. Gael no sabe ni dónde tiene la cabeza. Está gritando a todo el mundo, culpando a los de sistemas. Despidió a los 2 jóvenes que te ayudaban. Dice que es un sabotaje tuyo. Yo no saboteé nada, dije, y era la verdad. Simplemente me fui. Lo que pase con el sistema ahora, es responsabilidad de la empresa. Lo sé, Damián. Yo sé que tú nunca harías algo así, dijo, y por primera vez en una semana, sentí una punzada de calor humano. Solo, cuídate mucho. Esto se va a poner feo. Colgó. La llamada de Amalia fue la primera grieta visible en el dique. Me confirmó que el protocolo adiós estaba funcionando exactamente como lo había diseñado, no como una explosión, sino como un cáncer, corroyendo el sistema desde dentro con errores aparentemente inconexos y aleatorios. Esa misma tarde, me permití un pequeño lujo. Usando una red Wi-Fi pública, accedí a mi panel de control de SombraTech. Podía ver los registros de errores del sistema de forma remota. Era fascinante. Un error en el módulo de facturación había provocado que se aplicaran descuentos dobles a un cliente, mientras que a otro se le cobraba el triple. Un fallo en el algoritmo de enrutamiento estaba enviando a los camiones por las rutas más largas y congestionadas, consumiendo diésel a un ritmo alarmante. El sistema, sin mis constantes ajustes y optimizaciones, se estaba devorando a sí mismo. Estaba observando los datos cuando mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Ximena. Esta vez, el tono era diferente. Damián, por lo que más quieras, contesta. Mi papá tuvo que ser atendido por un pico de presión alta. Dice que vas a destruir todo lo que construyó. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a mi familia? Leí el mensaje 2 veces. La manipulación era descarada. Ahora yo era el villano, el responsable de la salud de su padre, el destructor de familias. No respondí. Apagué el teléfono y volví a sumergirme en el silencio. Las grietas se estaban convirtiendo en fracturas. Y yo sabía que el colapso total era solo cuestión de tiempo. La segunda semana fue cuando el pánico realmente se instaló en Logística Vega. La información me llegaba a través de canales indirectos. Un mensaje de un antiguo compañero de sistemas, despedido por Gael, que me contaba el ambiente de caza de brujas que se vivía en la oficina. Un artículo en un blog de finanzas local que mencionaba problemas operativos en una de las empresas de logística más grandes del país. Gael, en su infinita arrogancia, cometió el error que yo esperaba. En lugar de admitir que estaban superados, intentó demostrar que podía resolverlo. Contrató a Innovatech Solutions, una consultora de moda, pagando una suma exorbitante por sus servicios. Me imaginé a los consultores, jóvenes y engreídos con sus trajes a juego, llegando con sus MacBooks y sus promesas de sinergia y transformación digital. Los dejé trabajar durante 2 días. 2 días en los que, desde mi torre de observación digital, vi sus intentos fútiles de descifrar mi código. Era como ver a un grupo de niños tratando de resolver un cubo de Rubik de 1000 caras. Insertaban código que causaba aún más conflictos, abrían puertas traseras que comprometían la seguridad y, en general, echaban gasolina al fuego. El golpe de gracia llegó exactamente 15 días después de mi despido.
un correo electrónico. No era para mí directamente, pero una copia me llegó gracias a una alerta automática que había configurado hacía años para monitorear las comunicaciones con nuestros clientes, nivel diamante. El remitente era el vicepresidente de operaciones de Gigante Retail, nuestro cliente más grande, la cuenta que representaba casi el 40% de nuestros ingresos anuales. El correo estaba dirigido a Lázaro y a Gael, y tenía copia a todo su departamento legal. El lenguaje era brutalmente corporativo y absolutamente letal. Estimados señores Vega y Ríos. Por medio de la presente, les notificamos formalmente que su plataforma logística ha incurrido en una serie de fallos críticos durante los últimos 10 días. Estos fallos han resultado en la pérdida de envíos, entregas incorrectas y datos de inventario corruptos, causando a nuestra empresa pérdidas directas estimadas en 22 millones de pesos, 22 millones de pesos mexicanos. Estos incidentes constituyen un incumplimiento flagrante de los acuerdos de nivel de servicio, SLA, estipulados en la cláusula 7b de nuestro contrato. Por lo tanto, tienen un plazo improrrogable de 48 horas a partir de la recepción de esta comunicación para rectificar todos los fallos del sistema y presentar un plan de acción correctivo satisfactorio. De no cumplirse esta condición, procederemos a la terminación inmediata de nuestro contrato, que asciende a 100 millones de pesos, 100 millones de pesos mexicanos, anuales, e iniciaremos las acciones legales correspondientes para el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. Atentamente, Michael Thompson, VP of Operations, Gigante Retail. Leí el correo 3 veces. Cada palabra era música para mis oídos. Era la tormenta perfecta. La amenaza no era vaga, era específica, cuantificada y con un plazo de ejecución. 48 horas. Sabía, con absoluta certeza, que ni en 48 años podrían arreglar el desastre que tenían entre manos. Esa misma tarde, Gael y Lázaro tuvieron una reunión de emergencia con los consultores de Innovatec. No necesité un micrófono para saber lo que pasó. A las 6 de la tarde, los dos consultores salieron del edificio de Logística Vega con la cara desencajada. Mi antiguo compañero me envió un mensaje, los corrieron. Gael les gritó que eran unos inútiles y unos estafadores. Uno de ellos le dijo que el código del sistema era una obra de arte y una pesadilla, y que solo su creador podía arreglarlo. Luego Gael rompió su teléfono contra la pared. La imagen mental de Gael, el hombre siempre impecable, perdiendo el control de esa manera, me produjo una satisfacción fría y profunda. Estaban atrapados. Su arrogancia les había impedido ver que la empresa no era una máquina de hacer dinero, sino un ecosistema tecnológico increíblemente complejo. Y acababan de despedir al único guardián de ese ecosistema. El plazo de 48 horas comenzó su cuenta regresiva. Sabía que sus próximas acciones serían desesperadas. Intentarían contactarme, suplicar, amenazar. Pero yo ya no era el Damián que conocían. Estaba listo. La tormenta que yo había desatado estaba a punto de golpearles con toda su fuerza, y yo tenía el único paraguas. Y no pensaba compartirlo. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad por su parte y de un silencio calculado por la mía. Mi teléfono, que había vuelto a encender, no paraba de sonar. Llamadas de Gael, de Lázaro, de Ximena, incluso de tíos y primos lejanos que nunca me habían dirigido la palabra más allá de un hola forzado. Eran los monos voladores, enviados a apelar a mi sentido del deber, de la familia. No contesté a nadie. La desesperación de Lázaro lo llevó a tomar la única decisión que le quedaba, una que le costaría una fortuna y le daría la estocada final a su orgullo. Autorizó un pago de emergencia, una cifra con 6 ceros, a CyberWard Solutions, una de las firmas de ciberseguridad y análisis de software más prestigiosas y caras del continente. Eran los que llamabas cuando todo lo demás había fallado. Eran los forenses digitales que llegaban a la escena del crimen a identificar el cadáver. Su misión, según supe más tarde por una fuente interna, era doble. Prioridad 1. Estabilizar el sistema a cualquier costo para calmar a Gigante Retail. Prioridad 2. Identificar al responsable del sabotaje y recopilar pruebas para una demanda multimillonaria. La ironía era deliciosa.
me estaban pagando, indirectamente, para que me cazaran a mí mismo. El equipo de CyberWard era de otro nivel. Eran profesionales silenciosos y metódicos. Desde mi panel remoto, podía ver sus huellas digitales en el sistema. No intentaban parches torpes como los consultores anteriores. Estaban realizando un análisis estructural profundo, mapeando la arquitectura del código, buscando el origen de la anomalía. Era como ver a un equipo de cirujanos de élite estudiando una enfermedad desconocida. Pasaron 3 días de trabajo intensivo. 3 días en los que Lázaro y Gael seguramente no durmieron, viendo cómo el plazo de Gigante Retail se había agotado y la amenaza de la demanda se cernía sobre ellos. Finalmente, CyberWard solicitó una videoconferencia de emergencia. El momento de la verdad había llegado. Yo no estaba en esa llamada, por supuesto, pero casi podía sentir la tensión a través de los kilómetros que nos separaban. Me imaginé la escena, Lázaro y Gael en su opulenta sala de juntas, con sus rostros demacrados, mirando la pantalla donde aparecían los rostros serios de los analistas de CyberWard. El líder del equipo, un hombre llamado a quien llamaremos señor Roca, fue directo al grano. Su voz era neutra, desprovista de emoción. Señores Vega y Ríos, hemos completado nuestro análisis preliminar del sistema El Legado. Y tenemos varias conclusiones. La primera es que no podemos repararlo. Un silencio pesado debió caer sobre la sala. Me imaginé a Gael abriendo la boca para protestar, para gritar sobre el dineral que les estaban pagando. Roca continuó, impasible. Para ser claros, el sistema no está roto, en el sentido tradicional. No es un virus. No es un sabotaje externo. Lo que estamos viendo es una degradación sistémica. Es como si a un coche de Fórmula 1 le hubieran quitado todas las piezas de alto rendimiento y lo hubieran dejado solo con el chasis y el motor básicos. Sigue siendo un coche, pero ya no puede competir. Hizo una pausa, dejando que la analogía calara. La arquitectura de este software es extraordinariamente compleja y, francamente, brillante. Está años luz por delante de cualquier cosa que hayamos visto en este sector. Pero también es una caja negra. Cada módulo está interconectado de formas no convencionales, con dependencias que no siguen ningún estándar conocido. Quienquiera que lo haya construido, lo hizo a medida, como un traje desastre. Y sin los planos originales, cualquier intento de modificarlo solo empeorará las cosas. Entonces, ¿qué proponen?, debió preguntar Lázaro, su voz severamente temblorosa. Nuestra segunda conclusión, dijo Roca, es que la única solución es encontrar al arquitecto original. Así que dedicamos las últimas 24 horas a rastrear su origen. No fue desarrollado internamente por sus empleados. De hecho, según los metadatos de los archivos de núcleo, el sistema no pertenece a Logística Vega. Fue licenciado a su empresa a través de una entidad legal externa. ¿Qué entidad?, espetó Gael. ¿Quiénes son? Les pagaremos lo que pidan. Roca miró sus notas. La entidad se llama Sombra Tech Solutions, SADCB. El nombre flotó en el aire. Un nombre que no significaba nada para ellos. Un nombre que para mí lo era todo. La culminación de un plan secreto, la personificación legal de mi venganza silenciosa. Gael y Lázaro se mirarían, confundidos. Nunca habían oído hablar de ellos. ¿Cómo era posible que el corazón de su empresa perteneciera a un desconocido? La casa del fantasma estaba a punto de terminar. Y no podían ni empezar a imaginar la identidad de la persona a la que habían estado persiguiendo. El ambiente en la sala de juntas de Logística Vega debió volverse irrespirable. La confusión inicial de Lázaro y Gael rápidamente se transformó en una frenética esperanza. Habían encontrado un nombre, una pista. Un clavo ardiendo al que aferrarse. Pues búsquenlos. Contáctenlos, gritó Gael, su arrogancia resurgiendo, alimentada por la desesperación. Encuentren a esa gente de Sombra Tech. Díganles que les haremos una oferta que no podrán rechazar. Quiero a su mejor ingeniero aquí mañana mismo. En la pantalla, el rostro del señor Roca permaneció impasible. Hizo una pausa,
una de esas pausas perfectamente calculadas que los consultores caros usan para subrayar la gravedad de lo que van a decir. Intercambió una rápida mirada con un colega fuera de cámara, quien asintió levemente. Ahí es donde la situación se vuelve delicada, dijo Roca, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. Como parte de nuestra debida diligencia, y ante la urgencia de la situación, realizamos una investigación de antecedentes de Sombra Tech Solutions. Abrió un archivo en su pantalla, cuyos contenidos Lázaro y Gael no podían ver. Es una sociedad anónima de capital variable, constituida en la Ciudad de México hace poco más de 6 meses. Tiene toda su documentación en regla. Sin embargo, es lo que comúnmente se conoce como una empresa fantasma. No tiene oficinas físicas, ni empleados registrados, ni presencia pública. No me importa, interrumpió Gael. ¿Quién es el dueño? ¿Quién firma los cheques? Roca levantó la vista de sus notas y miró directamente a la cámara. Su mirada era penetrante, la de un mensajero que sabe que está a punto de entregar una noticia que cambiará el mundo de sus oyentes. La empresa tiene un único propietario. Un accionista único que figura como administrador, director general y beneficiario final de todas las cuentas asociadas. Su nombre, urgió Lázaro, su voz ronca. Roca tomó un sorbo de agua. El silencio se alargó. Y entonces, pronunció el nombre que haría que el universo de la familia Vega se derrumbara sobre sí mismo. El propietario de Sombra Tech Solutions, y por lo tanto, el dueño legal de la totalidad de la propiedad intelectual del sistema El Legado, es un individuo llamado Damián Vargas. Si una bomba hubiera detonado en la sala, el efecto no habría sido más devastador. La revelación no fue seguida de gritos, ni de furia. Fue seguida de un silencio absoluto, un vacío sonoro donde el cerebro lucha por procesar una información que desafía toda lógica, toda la estructura de su realidad. Me los imaginé perfectamente. El rostro de Gael, normalmente sonrosado por la buena vida y el vino caro, perdiendo todo su color, volviéndose de un blanco ceroso. Su boca, siempre lista con una respuesta ingeniosa o un insulto, se quedó entreabierta, incapaz de formar una sola sílaba. Lázaro, el patriarca, el hombre que había construido un imperio desde cero, se encogería en su silla, como si de repente le hubieran extraído los huesos. La incredulidad en sus ojos daría paso al horror puro de la comprensión. El cuñado inútil. El técnico gris. El hombre al que habían despedido y humillado, al que habían tirado a la calle como a un trasto viejo, era el dueño del corazón tecnológico de su imperio. No era un empleado. Era su proveedor más crítico. Y ni siquiera lo sabían. Para rematar, el abogado de Cyberward, que había permanecido en silencio hasta entonces, añadió el golpe de gracia legal, con una voz monótona y letal. Y para que conste, dijo, hemos revisado los registros públicos. El sistema El Legado, con número de patente 7.815.246, fue registrado oficialmente a nombre de Sombra Tech Solutions hace 3 semanas. Según nuestros hallazgos, Logística Vega no posee ningún contrato de licencia, ni de servicio, ni de transferencia de propiedad con dicha entidad. Lo que significa que, desde un punto de vista estrictamente legal, han estado utilizando software propietario sin autorización. No solo no pueden exigir una reparación, sino que podrían ser ustedes los sujetos de una demanda por infracción de derechos de autor. El juego había cambiado. No, el juego no había cambiado. Por primera vez, se habían dado cuenta de en qué juego estaban participando. Y yo era el dueño del tablero, de las piezas y de las reglas. Roca carraspeó, ajeno al cataclismo emocional que acababa de provocar. Nuestra recomendación profesional, concluyó, es que contacten al señor Vargas de inmediato y negocien. Es su única opción. Cyberward da por terminado su servicio aquí. Les enviaremos la factura. La videollamada terminó. La pantalla se quedó en negro, reflejando los rostros pálidos y desencajados de un padre y un hijo que acababan de descubrir que el castillo que creían suyo estaba construido sobre arenas movedizas. Y la marea estaba subiendo. Yo estaba en mi apartamento, siguiendo la escena a través de los registros del servidor.
Vi el momento exacto en que la conexión de la sala de juntas se cortó. Apagué mi laptop, me serví un vaso de agua y esperé. No tuve que esperar mucho. Menos de 5 minutos después, mi teléfono, que había estado en silencio durante días, cobró vida. En la pantalla brillaba el nombre, Lázaro Vega. Dejé que sonara. Una vez. 2 veces. 3 veces. Al cuarto timbre, descolgué. Bueno, dije, mi voz deliberadamente tranquila y neutra. Al otro lado de la línea, un silencio cargado. Luego, un sonido gutural, como si estuviera luchando por encontrar el aire. Damián, susurró. La voz del patriarca, la voz que durante 15 años había ladrado órdenes y emitido juicios, ahora era un hilo frágil. Sí, don Lázaro. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? El don fue un toque de malicia calculada. El formalismo era una barrera, un recordatorio de que ya no éramos familia. Éramos 2 entidades de negocio a punto de negociar. Damián, hijo, empezó, la costumbre traicionándolo. Tenemos que hablar. Hubo un terrible malentendido. No creo que haya habido ningún malentendido, Lázaro, respondí, dejando caer el don. Creo que, por primera vez, todo está perfectamente claro. Pero sí, estoy de acuerdo. Tenemos que hablar. Sí, por favor. ¿Dónde estás? Iré a verte ahora mismo. Lo que necesites, lo arreglaremos. Su voz se quebraba por la desesperación. Lo corté en seco. No. No nos reuniremos así. La conversación que debemos tener ya no es personal. Es un asunto de negocios. Entre mi empresa, Sombrate Solutions, y la suya, Logística Vega. Pude oír su respiración entrecortada. Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo para concertar una reunión. Yo sugeriría que fuera el lunes por la mañana. En sus oficinas. En la sala de juntas principal. Asegúrese de que su equipo legal esté presente. Yo llevaré al mío. Pero Damián, la empresa se hunde. Gigante Retail nos va a destruir, gimió. Ese, Lázaro, ya no es mi problema. Es el suyo, dije con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Hasta el lunes. Y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. Estaba temblando, no de miedo, sino de una descarga de adrenalina. El poder, el verdadero poder, era una droga embriagadora. No habían pasado ni 30 segundos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Ximena. Respondí al primer timbre. Damián, su voz estaba rota por el llanto. ¿Qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho? Mi papá está destrozado. Gael está como loco. Dicen que les robaste la empresa. Dejé que se desahogara. Escuché los sollozos, las acusaciones, el pánico. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé. Yo no robé nada, Ximena. Simplemente reclamé lo que es mío. Lo que siempre fue mío y que ustedes nunca se molestaron en ver. Pero es el negocio familiar. Es nuestro futuro, gritó entre lágrimas. Nuestro futuro, repetí, y una risa amarga y seca escapó de mis labios. ¿Dónde estaba nuestro futuro hace 3 semanas, Ximena? ¿Dónde estabas tú cuando tu hermano tiraba mi vida en bolsas de basura frente a ti? ¿Dónde estabas cuando me dijo que estaba acabado? Se hizo el silencio. Un silencio lleno de culpa. Yo no supe qué hacer, balbuceó. Estaba en shock. No. No estabas en shock. Tomaste una decisión. Elegiste tu lado. Y te quedaste en silencio. Yo aprendí de ti, Ximena. Aprendí el poder del silencio. Hice una pausa. Tenemos muchas cosas de las que hablar tú y yo. Pero esa es una conversación personal. Y ahora mismo, estoy ocupado con mis negocios. Damián, por favor, suplicó.
Hablaremos después de la reunión del lunes, Ximena, dije, mi voz endureciéndose. Hasta entonces, tengo mucho trabajo que hacer. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en el sofá del impersonal apartamento. El poder era embriagador, sí, pero también era terriblemente solitario. Había invertido los polos de nuestro pequeño universo. Había pasado de ser el planeta insignificante que orbitaba alrededor de su sol, a convertirme en el agujero negro que estaba a punto de devorarlo todo. La reunión del lunes no sería una negociación. Sería una rendición. El lunes por la mañana, el aire en la sala de juntas de Logística Vega era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yo llegué puntualmente a las 9 de la mañana, acompañado por el licenciado Morales. No vestía mi ropa de siempre, la camisa a cuadros y los jeans del tipo de sistemas. Llevaba un traje oscuro, hecho a medida, que había comprado el fin de semana. Era mi armadura. Ellos ya estaban allí. Lázaro, envejecido 10 años en una semana, con los hombros caídos y la mirada perdida. Gael, a su lado, pálido y con ojeras, su habitual arrogancia reemplazada por una rabia impotente que vibraba bajo su piel. Ximena también estaba allí, sentada un poco apartada. Insistió en venir. Supongo que quería ser testigo. A su lado, el abogado de la familia, un hombre mayor y nervioso que no dejaba de ordenar sus papeles. Me senté en el lado opuesto de la larga mesa de caoba, en la silla que normalmente ocupaba Lázaro. El gesto no pasó desapercibido. Morales se sentó a mi lado, abriendo su maletín de piel con un clic que sonó como un disparo en el silencio. Buenos días, dijo Morales, su voz resonando en la sala. Entendemos que el tiempo es esencial, así que iremos directamente al grano. Mi cliente, Sombrate Solutions, representado aquí por su director general, el señor Damián Vargas, es el propietario legal y único del software conocido como Sistema El Legado. Como saben, Logística Vega ha estado utilizando este software sin licencia, lo cual constituye una infracción grave. El abogado de ellos carraspeó. Licenciado, mi cliente está dispuesto a negociar una licencia retroactiva y un acuerdo de servicio para rectificar esta situación irregular. Morales sonrió, una sonrisa fina y sin alegría. Me temo que hemos superado la etapa de las licencias. La confianza se ha roto de forma irreparable. Mi cliente ya no está interesado en ser un proveedor de servicios para Logística Vega. Está interesado en una solución más permanente. Puso sobre la mesa una sola carpeta. Se la deslizó a Lázaro. Lázaro la abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la primera página. Vi cómo su rostro se descomponía, pasando de la esperanza a la incredulidad, finalmente, a la más absoluta desesperación. Se la pasó a Gael, quien la leyó y soltó un gruñido ahogado, como un animal herido. Esto es un robo. Es una extorsión, siseó Gael, golpeando la mesa. Controle a su cliente, por favor, dijo Morales sin inmutarse. Lo que tienen ante ustedes es una oferta de adquisición. No una negociación. Me levanté y caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, de pie junto a Lázaro. Hablé por primera vez, mi voz tranquila y mortal. Los términos no son negociables. Son los siguientes, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Número 1. Sombrate Solutions, mi empresa, adquirirá el 51% de las acciones de Logística Vega. El precio de compra será de $1 mexicano. Se convertirán en socios minoritarios en la empresa que ustedes fundaron. Número 2. A partir de la firma de este acuerdo, yo asumiré el cargo de director general de Logística Vega, con pleno poder ejecutivo y control sobre todas las operaciones. Lázaro, podrás conservar el título de presidente honorario. Un puesto ceremonial. Sin voto. Sin poder. Un bonito título para colgar en la pared. Y número 3, hice una pausa, girándome para mirar directamente a Gael. Disfruté del miedo que vi en sus ojos. Gael, tu puesto de director comercial queda eliminado. Serás reasignado. Tu nuevo cargo es supervisor de almacén y patio de maniobras. Turno nocturno.
con el salario mínimo que marca la ley. Serás responsable de supervisar la carga y descarga de los camiones. Un trabajo honesto. Te vendrá bien un poco de trabajo honesto. Gael se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de furia. Nunca. Antes prefiero ver cómo se quema esta empresa que trabajar para ti, maldito traidor. Esa es tu elección, por supuesto, respondí con calma. Puedes rechazar la oferta. En cuyo caso, Sombratech procederá con una demanda por infracción de derechos de autor por una suma de 150 millones de pesos. Además, emitiremos una orden judicial de cese y desistimiento, lo que significa que tendrán que dejar de usar el legado de inmediato. Su empresa quedará paralizada en cuestión de horas. Gigante Retail los demandará por incumplimiento, llevándolos a la bancarrota en menos de un mes. Perderán todo. La empresa, la casa en Coyoacán, los coches, todo. La elección es tuya, Gael. Trabajar para mí o no tener nada. Me senté de nuevo. El farol de Gael se desinfló. Se desplomó en su silla, derrotado. Lázaro me miró, sus ojos suplicantes. Damián, por favor. Es el trabajo de mi vida. Lo sé, dije, y mi voz se suavizó por un instante. Y voy a salvarlo. Voy a hacerlo más grande y más fuerte de lo que nunca soñaste. Pero las cosas van a cambiar. La era de los desprecios y las humillaciones se ha terminado. Mi mirada se encontró con la de Ximena. Estaba llorando en silencio. No había triunfo en su derrota, solo una profunda tristeza. Habíamos llegado a un punto sin retorno. El abogado de la familia, viendo que no había otra salida, suspiró y le susurró algo a Lázaro. Lázaro asintió, un movimiento apenas perceptible. Aceptamos los términos, dijo el abogado, su voz apenas un murmullo. Morales sacó los contratos de su maletín. El sonido del bolígrafo de Lázaro arañando el papel fue el único sonido en la sala. Fue el sonido de un reino cambiando de manos. No a través de una guerra, sino con la firma en un documento. Fue silencioso, fue civilizado, y fue la venganza más absoluta que jamás podría haber imaginado. Ese 6 meses después, el sol de la tarde entraba por el ventanal de la que ahora era mi oficina, la antigua oficina de Lázaro en la planta más alta del edificio. Desde aquí, tenía una vista panorámica del patio de maniobras, un hervidero de actividad constante y perfectamente sincronizada. Camiones entrando y saliendo, montacargas moviéndose con la precisión de una coreografía, todo orquestado por el sistema que ahora, oficialmente, dirigía la empresa en todos los niveles. Logística Vega, ahora bajo mi dirección, no solo se había salvado, sino que estaba prosperando. Tras la firma, restauré la funcionalidad completa de El Legado, en cuestión de horas. Gigante Retail retiró su amenaza y, de hecho, impresionados por la rápida recuperación, ampliaron nuestro contrato. La eficiencia que mi sistema trajo a la empresa, ahora sin el lastre de la mala gestión de Gael, atrajo a nuevos clientes. Éramos más rentables que nunca. Lázaro cumplía su papel de presidente honorario. Venía a la oficina un par de veces por semana, deambulaba por los pasillos como un fantasma de la Navidad pasada y se encerraba en una pequeña oficina que le asigné. No hablábamos mucho. El respeto que nunca me tuvo ahora se había transformado en un miedo reverencial. Sabía que yo era el único que mantenía a flote el trabajo de su vida. Mi mirada bajó al patio. La luz del atardecer teñía el concreto de naranja. Y allí estaba él. Gael. Con un chaleco de seguridad de color chillón y una tabla con papeles en la mano, discutía con un camionero. Su traje italiano había sido reemplazado por unos vaqueros gastados y unas botas de trabajo. Su bronceado de club de golf había desaparecido, sustituido por el sudor y el polvo del patio. Cumplió su palabra. No renunció. Supongo que su orgullo, o quizás su miedo a perderlo todo, era más fuerte que su odio hacia mí. Cada noche, mientras yo me iba a casa, él llegaba para empezar su turno. La ironía era casi poética. En cuanto a Ximena, nuestra historia era la más complicada. Después de la reunión,
Tuvimos la conversación más difícil de nuestras vidas. Hubo gritos, lágrimas, acusaciones y, finalmente, una frágil y dolorosa honestidad. Comenzamos a ir a terapia de pareja. El camino de regreso era largo y estaba lleno de escombros de confianza rota. No sabía si lo lograríamos, si nuestro matrimonio podría reconstruirse a partir de las ruinas. Pero por primera vez, estábamos hablando. Por primera vez, ella me estaba viendo. Un ligero golpe en mi puerta me sacó de mis pensamientos. Era Amalia, mi nueva directora de finanzas. Damián, los informes del trimestre están listos, dijo con una sonrisa. Son impresionantes. Gracias, Amalia. A ti y a tu equipo, respondí. Ella asintió y, antes de irse, se detuvo en el umbral. Sabes, siempre supe que eras el alma de este lugar. Solo necesitabas que los demás se dieran cuenta. Le devolví la sonrisa. El reconocimiento, cuando venía de alguien a quien respetabas, se sentía bien. Se sentía justo. Cuando se fue, volví a mirar por la ventana. Gael seguía allí abajo, una pequeña figura en la inmensidad del imperio que yo ahora controlaba. Intentaron tirar mi vida a la basura, reducir 15 años de trabajo y dedicación a un montón de despojos en bolsas negras. En lugar de eso, me entregaron las llaves del reino. Ahora, cada noche, mi cuñado es quien se encarga de sacar la basura, literalmente. Y aquí es donde les pregunto a ustedes. No los destruí. No los llevé a la bancarrota. Simplemente tomé el control, puse las cosas en su lugar y les di una dosis de realidad. Pero hay una parte de mí que disfruta, cada día, al ver a Gael en ese patio. ¿Soy yo el malo por disfrutar cada segundo de esta justicia?